Muy buenas tardes, estudiantes de Historia de la Medicina neojaverianos del primer semestre. Durante esta semana del 20 de abril deben leer el capítulo 7 del libro, que es el capítulo que trata del siglo XVII, culturalmente el barroco. Esta es una época muy interesante y muy importante para la medicina y la ciencia. El Renacimiento, el siglo XVI, los años 1500, fueron un año de optimismo. Se descubren nuevos continentes, se vuelve a descubrir, renacer la cultura grecolatina, la pintura es mucho mejor, más real, más aireada, con perspectiva, se hace una mejor anatomía del cuerpo humano con Vesalio. Es un siglo, de optimismo. Y este siglo rápidamente cambia al siglo XVII, el capítulo 7, el barroco, un siglo de dificultades políticas y sociales muy intensas. Es un siglo, diríamos, negro socialmente. La reforma protestante, que comenzó con gran optimismo al leer la Biblia, se encuentra con la contrarreforma católica que suscita conflicto de relaciones y se dan las guerras religiosas. Estas guerras religiosas y campesinos llegan a la guerra de 30 años que destroza Europa por completo, con una mortandad muy alta. Si ustedes observan la pintura señala este cambio de actitud. El fondo de las pinturas renacentistas del siglo XVI es un fondo claro, con perspectiva, con profundidad. Las pinturas del barroco del siglo XVII tienen siempre un fondo oscuro, un fondo negro. Las pinturas de Velázquez, las pinturas de Zurbarán son negras en el fondo. Esto señala un cambio de vivencia, de actitud, de manera existencial. La vida en Europa, que lleva el liderazgo de la cultura occidental, se vuelve negro, se vuelve triste, se vuelve realmente desastroso, con unas guerras desastrosas. La conquista de América, que llegó como la conquista de un nuevo continente, una utopía, como decía Tomás Moro en el siglo XVI, se convierte en una esclavitud, en un continente lleno de enfermedades, de pobreza, el oro se acaba, se comienzan a extraer la plata y otros metales. En literatura española se cambia del siglo de oro al siglo de plata, de Fray de Luis de León, de Garcilaso de la Vega a Quevedo, que al comienzo del capítulo se le cita: miré los muros de la patria mía, si en un tiempo fuertes ya desmoronados, de la carrera de la edad vencido. El siglo XVII es un siglo pesimista. Y en este siglo pesimista surge una luz muy brillante. Los cuadros del barroco tienen un fondo negro y una luz muy brillante. Por ejemplo, el Cristo de Velázquez. La luz brillante de este siglo es la ciencia, las matemáticas. Aparecen los primeros científicos formales de la edad moderna: Galileo, Harvey, Descartes, Leibniz. Aparece esta manera de ver al mundo científicamente a través de experimentos. Esto lo vivimos en medicina. En este capítulo 7, en este siglo XVII, nos vamos a centrar en dos personajes, en Harvey y en Sydenham, los dos ingleses, en dos mitades distintas del siglo. En la primera mitad Harvey, en la segunda mitad Sydenham. Harvey es un médico inglés que se educa en Italia, en Padua, con los anatomistas que había dejado Vesalio, y que al regresar a Inglaterra empieza a ejercer medicina. Él es de una familia de clase bien, aristocrática. Él llega a ser el médico de Carlos I de Inglaterra. Pero él tiene una pregunta que desde joven, cuenta él, le preocupa. Es la pregunta de dónde sale la sangre. Él ve cortar, degollar puercos y ve que sale una cantidad de sangre enorme. Y él dice: esta sangre enorme no la puede producir el hígado, como pensaba Galeno.
tiene que haber algo más, tiene que ocurrir otra cosa. Y pensando y pensando y pensando, llega a descubrir la circulación de la sangre. La sangre es un volumen estable, relativamente constante, que circula en el cuerpo, que circula en el cuerpo, que sale del corazón y regresa al corazón, que sale del corazón y regresa al corazón. Este es el gran descubrimiento de Harvey. Cambia por completo la biología humana, cambia por completo la medicina, y es publicado en 1628. Su libro se llama De Motu Cordis. Muchas personas creen que los estudiantes de medicina deben leer obligatoriamente el De Motu Cordis, que es un libro corto, donde se explica cómo llegó él a la idea de la circulación de la sangre. Harvey, como digo, era un médico de buena clase, era el médico de Carlos I, era un hombre monárquico. Él pensaba que la Tierra da vueltas alrededor del Sol, como la sangre da vueltas alrededor del corazón y la nación da vueltas alrededor del rey. Sol, corazón, rey, es un centro alrededor del cual circula la sangre, los planetas, la sociedad entera. Es un monárquico. Pero Inglaterra cambia de manera de ver la vida, de organización social en la segunda mitad. Llega una crisis a la mitad del siglo XVII, una crisis muy severa que llamamos la Revolución Inglesa, que ocurre un siglo antes de la Revolución Francesa, en donde se acaba la monarquía, por lo menos temporalmente, le cortan la cabeza al rey, a Carlos I, y se establece un régimen de gobierno a través del Parlamento. Entonces aparece una nueva clase de políticos, de personas, los parlamentarios, que son personas del campo, campesinos o de la ciudad, de clase media, que son curiosamente extremadamente religiosos, son puritanos, son personas protestantes que odian la tiranía, dicen ellos, de la Iglesia de Europa sobre Inglaterra, un poquito lo que está pasando ahora con el Brexit realmente, y establecen la Inglaterra moderna, que se siente distinta al resto de Europa. Muy bien. En este ambiente parlamentario de la segunda mitad, puritano, protestante, de la segunda mitad del siglo, aparece el otro médico, que es Thomas Sydenham. Thomas Sydenham es un hombre de clase media. Sus hermanos fueron soldados puritanos, roundheads se dice en inglés, cabezas redondas, y él no era militar, él estudió fuera de Inglaterra. Curiosamente no estamos seguros dónde se graduó de medicina. Harvey sabemos que estudió en Padua. Sydenham no sabemos con certeza dónde estudió, pero regresó a Inglaterra a ejercer la medicina, y ejerció una medicina muy racional. Sydenham es un médico admirable, muy, muy, muy inteligente. Él se enfrenta a una realidad distinta. Sydenham no es un gran científico. Sydenham es más bien un gran clínico. Y la pregunta de él, la pregunta que lleva a todas sus ideas, es la pregunta de cómo distinguir fiebres. De hecho, su método se llama, su libro principal se llama El método de curar las fiebres. ¿Por qué Sydenham estaba tan interesado en distinguir fiebres? Porque ya en el siglo XVII, 1600 y pico, se había descubierto la quinina, que servía para la malaria. La quinina se había descubierto en Perú, la chinchona, ¿verdad? La corteza de la quinina, que servía para curar fiebre. Entonces era muy importante definir si una fiebre era malárica o no malárica. ¿Y cómo lo hace Sydenham? Estudiando la fiebre, siguiendo la curva de la temperatura, buscando el signo, lo que llamamos hoy el signo patognomónico de la malaria. Fiebres repetidas a los 2 días, a los 3 días, la fiebre terciana, la fiebre cuartana, la curva de la fiebre. Eso distinguía la malaria. Él no conocía nada de microbios, ni de infecciones parasitarias, ni de mosquitos transmitiendo la malaria, nada de eso. Él estudiaba la fiebre. Y estudiando la fiebre podía distinguir entre malaria y no malaria, entre
enfermedades que podía tratar con quinina y enfermedades que no podía tratar con quinina, porque la quinina era muy cara y un poquito peligrosa. Interesante esto porque lo estamos viendo hoy con la hidroxiquinina para el tratamiento del COVID-19. Sydenham entonces estaba enfrentado al problema de distinguir con certeza la malaria de las otras fiebres. Es lo que yo llamo en el capítulo el problema de las fiebres del barroco. Y el barroco, además de todas sus desgracias sociales y militares, tuvo muchas fiebres. Otra fiebre que trastornó gran parte de la economía colonial en América y en Europa también fue la fiebre amarilla, que aparece en el siglo XVII. La fiebre amarilla viene de África, es otra de esas fiebres que viene de las profundidades selváticas de África, transmitida por un mosquito. Este mosquito viaja, la mosquita es la que transmite la fiebre amarilla en los barcos azucareros. Y fíjense que aquí ya se ha establecido un triángulo que se llama el Triángulo de la Muerte. África provee de esclavos a América, América provee de azúcar a Europa, Europa provee de armas a este ciclo. Es un triángulo en el cual muchos países y muchas personas hacen mucho dinero, inmoralmente. Los esclavistas, los productores de armas, y todavía estamos viendo las consecuencias de ese ciclo, ¿verdad? La discriminación racial, el esclavismo todavía en algunos países, etcétera, etcétera. Este triángulo de la muerte se establece en el siglo XVII y todo se debe a el comercio de esclavos, de azúcar y de armas. Este comercio de esclavos africanos trae a América la fiebre amarilla y las epidemias de fiebre amarilla, que siempre siguen, se sabe por estudios del siglo XVII, a los barcos azucareros. Y hay epidemias de fiebre amarilla en Filadelfia, en Londres, en los puertos europeos, en Cádiz. Y esta fiebre amarilla realmente es una enfermedad nueva, mortal, es una hepatitis infecciosa por un virus que ellos no conocen. Entonces el estudio de las fiebres del barroco es muy importante. Y este estudio de las fiebres, vuelvo atrás un poquito, fundamenta la gran obra de Sydenham, que es realmente este pensamiento clínico de distinguir enfermedades. En resumen, este siglo es el siglo de la ciencia. Es muy importante para la medicina porque se hacen experimentos, la circulación de la sangre con Harvey. Pero también se hacen distinciones clínicas muy importantes en la segunda mitad. En este siglo la medicina se separa, o los médicos se separan en dos clases de médicos, digámoslo así. Los médicos que hacen ciencia básica, como Harvey, descubre la circulación de la sangre, y realmente el único paciente conocido de Harvey fue Carlos I. Y los médicos que hacen investigación clínica, que tienen muchos pacientes, como Sydenham, y que empiezan a desarrollar un pensamiento médico clínico moderno. Por estas cosas es tan importante este siglo, ver y entender cómo se descubre la circulación de la sangre con la obra de Harvey y el pensamiento clínico de Thomas Sydenham. Estas dos personas resumen el siglo en medicina, pero vuelvo e insisto, es un siglo muy catastrófico, de fiebres, de epidemias, de guerras, de alta mortandad, de epidemias. La epidemia de 1666 en Londres hace llamar con el fuego de Londres a ese año el año del diablo. Por primera vez se habla de un año del diablo, 1666. Entonces es un siglo negro, de fondo negro, pero surgen cosas muy brillantes. La matemática de Leibniz, de Newton, de Descartes, de Pascal, y el pensamiento experimental de Harvey en la primera mitad y el pensamiento clínico de Sydenham en la segunda mitad. Entonces lo que quiero en esta semana es que se lean el capítulo 7 que trata de este siglo, el siglo XVII. Hasta pronto, muchachos.